Muy buenos días. Déjeme ver el audio de la senadora. ¿Me Ahí activan el está. audio? ¿Ahí me Listo. escucha, querido Sergio? Listo. Muy bien, senadora, muchas gracias. Compañeras y compañeros, muy buenos días. Bienvenidos a la contramañanera de los lunes de con la senadora Kenia López Rabadán. Arrancaremos como de costumbre con un mensaje de ella y posteriormente daremos la lectura a las preguntas que nos han hecho llegar. Senadora, tiene usted la palabra. Muy buenos días, muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de sus redes sociales. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República. Hoy, la oposición está más fuerte y unida que nunca. Como lo anunciamos la semana pasada, el PAN, el PRI y el PRD iremos en una alianza legislativa y electoral de cara a los comicios de este y el próximo año. En la Alianza Va por México nos une una causa y es salvar a México del retroceso, de la inseguridad, de la pobreza y del abandono en que Morena ha sumido al país. Los trabajos para definir la candidatura de la oposición al gobierno de la Ciudad de México estarán a cargo del Partido Acción Nacional. Es primordial salvar a la capital, que es un claro ejemplo de la corrupción y la negligencia de Morena. Los problemas en el metro son cada día peores. En 53 años de existencia han ocurrido 6 catástrofes, 4 de ellas han sido bajo la administración de la señora Claudia Sheinbaum. Las cifras son claras. 29 personas han perdido la vida por la negligencia de la señora Sheinbaum. En marzo de 2020, con el choque de trenes en Tacubaya, murió una persona y 41 más resultaron heridas. El 9 de enero de 2021, con el incendio del puesto de control de mando, murió una policía y 30 resultaron heridos. Con el colapso de la línea 12, el 3 de mayo de 2021, murieron 26 personas y 80 más resultaron heridas. Con el choque del sábado pasado, este 7 de enero, entre las estaciones de Potrero y La Raza, una joven perdió la vida y más de 100 resultaron heridas. Ese es el saldo del abandono en que tienen a este sistema de transporte. Lo más doloroso es que al gobierno de Claudia Sheinbaum estas vidas, estos heridos, este sufrimiento no le importa. Ayer, con la insensibilidad propia de esta administración, festejaron a lo grande la reanudación, por cierto, solo de un tramo de la línea 12. Tocaron música en los vagones, se tomaron fotos y festejaron como si la tragedia de la línea 12 no hubiera sucedido, como si no lamentaran la muerte de 26 personas, como si no fuera símbolo de la negligencia ese metro. Esto es verdaderamente insultante. La falta de mantenimiento, los recortes presupuestales y los subejercicios lamentablemente tienen como consecuencia que los usuarios del metro tengan que asumir el riesgo todos los días. Los usuarios tendrán que sortear inundaciones o incendios, retrasos, explosiones o separaciones de trenes, como lo ocurrido ayer en la estación Polanco. Es más, no solamente son estos hechos sucedidos, sino incluso todos los días los usuarios ponen en riesgo su propia vida por subirse al metro. Recordarán que hace años, cuando salieron a la luz los videoescándalos de corrupción de López Obrador, dijeron que era parte de un complot en su contra. Hoy, en el metro se está cayendo claramente la infraestructura y dicen que es un sabotaje. Mandan a la Guardia Nacional a arreglar un problema de mantenimiento, de desvío de recursos públicos y, por supuesto, de corrupción, cuando el deber de la Guardia Nacional debe ser ocuparse de la seguridad de los mexicanos. El gobierno de la Ciudad de México ha dicho que son sucesos los del metro. Voy a citar a la señora Claudia Sheinbaum. Ella dijo: son episodios fuera de lo normal y hechos atípicos. Claramente son hechos atípicos, señora Sheinbaum,
porque en cualquier ciudad del mundo el principal transporte tiene que ser cuidado y tiene que tener mantenimiento, no como usted aquí en la Ciudad de México, que lo ha abandonado. Le echan la culpa a unas latas en las vías, cuando todos sabemos que la culpa la tiene una corcholata llamada Claudia Sheinbaum. El metro solo es uno más de los problemas por los que pasa esta capital y se pone de manifiesto el tamaño del desastre en este gobierno de Morena en varios rubros. La inseguridad está al tope. La Ciudad de México es la segunda entidad con mayor tasa delictiva por cada 100,000 habitantes. Más de 5,000 personas han sido asesinadas desde que rindió su protesta la señora Claudia Sheinbaum. Y el 10% de las desapariciones que se dan en todo el país, el 10% suceden aquí, en esta Ciudad de México. Según datos del INEGI, 8 de cada 10 capitalinos consideran insegura esta ciudad. La Ciudad de México está abandonada porque a la señora Sheinbaum no le importa la gente, lo que a ella le importa es el poder. ¿Cómo quiere ser presidenta si no ha podido ser jefa de gobierno? Es, como dice, por cierto, López Obrador, una vulgar ambición. El gobierno de Sheinbaum abandonó a los capitalinos, 1.4 millones de personas, es decir, 3 de cada 20 capitalinos no tiene acceso a agua entubada en esta capital. Y por si fuera poco, el 40% del agua potable se pierde en fugas. Estos datos son alarmantes en una entidad donde viven más de 9 millones de personas. Por si fuera poco, ayer se hizo público que se suspendió la reconstrucción de viviendas de las personas damnificadas por el sismo de 2017. A Claudia Sheinbaum no le interesan los capitalinos, solo quiere seguir utilizando los recursos públicos para su campaña ilegal. Es necesario recuperar a la ciudad de estos malos gobiernos, de estos gobiernos que engañan, que no rinden cuentas, que se hacen las víctimas y se inventan complots y sabotajes. Es necesario un gobierno que sea honesto, que genere servicios públicos de calidad y que dé seguridad a los capitalinos. Por ahora, sabemos que Claudia Sheinbaum está imposibilitada para hacerlo, pero las cosas van a cambiar y cambiarán para bien. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias, senadora. Arrancamos con Víctor Mayén. Bueno, tenemos varias preguntas sobre el asunto de la tesis plagiada de la ministra Yasmín Esquivel. Si le parece bien, se las hago juntas para que nos haga una sola respuesta. La primera es de Víctor Mayén. Le pregunta, ¿tiene Yasmín Esquivel que dar un paso a un lado y renunciar al cargo de ministra porque ni el gobierno ni la UNAM harán nada para invalidar su? También Carlos Guzmán pregunta si puede dar una opinión sobre la polémica resolución que anunció hoy el secretario de Gobernación. Es la polémica resolución de la SEP que anunció hoy el secretario de Gobernación. Gerardo Segura también le pregunta si considera que López Obrador se ha convertido en el protector de la corrupción por encubrir a toda costa este tipo de actos ilegales, como el caso de Yasmín Esquivel, en el que no hay duda de que incurrió en un plagio de su tesis, un fraude de la ministra, y López Obrador la encubre como ha encubierto la corrupción en sus colaboradores y hermanos. ¿Qué opina? ¿Debería además pronunciarse la Corte sobre el caso de Yasmín Esquivel? Bueno, a ver, sin lugar a duda, aquí hay varios rubros que a mí me gustaría destacar. Primero, evidentemente esperamos que la UNAM, nuestra máxima casa de estudios, tome las riendas de este tema y nulifique el examen que claramente no cumplió con los requisitos conforme a su estatuto general y que precisamente en este proceso la UNAM fije una posición clara, demuestre su autonomía y dé certeza a todo el pueblo de México. Es claro que la UNAM debe nulificar el examen de la ministra Esquivel. Segundo, también es un hecho que el gobierno se debe hacer cargo de su ministra a modo. ¿Cómo es posible, pues, que quieran solamente responsabilizar
a la UNAM, cuando también la Secretaría de Educación Pública, también la SEP, debería de reconocer su responsabilidad. Pero bueno, como les ha votado la mayoría de los caprichos de López Obrador a favor, pues quieren que continúe en la Corte. Es evidente, pues, que el gobierno de López Obrador, la propia Secretaría de Educación Pública, la misma Secretaría de Gobernación, deben de ser responsables y no permitir que esta ilegalidad continúe. Quiero decir claramente que, pues, por decencia, debería renunciar la ministra Yasmín Esquivel. La verdad es que le ha hecho daño a la UNAM, a su alma mater, le ha hecho daño al Poder Judicial y específicamente, por cierto, le ha hecho daño a la Suprema Corte de Justicia. Es más, incluso le ha hecho daño al propio presidente de la República que la propuso e incluso le ha hecho daño a este Senado de la República que la designó. Yo estoy absolutamente consciente, pues, de que es imposible que la ministra Yasmín Esquivel continúe en su cargo. Más allá de la definición de la UNAM y más allá de la definición de la SEP, la ministra Yasmín Esquivel debe renunciar y dejar de dañar a las instituciones de este país. Muchas gracias, senadora. También sobre la ministra Esquivel, pero sobre otro tema, en las 8 columnas de Reforma de hoy, Mayolo López le pregunta, ¿qué opinión tiene del notorio influyentismo del empresario Riobó, el esposo de la ministra, en el caso de su nuera? Bueno, leí las 8 columnas hoy de Reforma y bueno, después de ver el desarrollo de la investigación, yo lo primero que diría es que reafirma, demuestra que lamentablemente este gobierno ocupa el influyentismo y el agandalle. Es claro que hay que proteger a los menores, el interés superior de la infancia debe ser protegido. Pareciera que todo este proceso es para quitarle los bienes a los menores de edad y me parece terrible. Los niños pues están siendo vulnerados y es obligado pues exigir que haya justicia y que dejen ya los amigos de López Obrador de ocupar a las instituciones para beneficiarse, que dejen ya de exigir, pues digamos, desde su punto de vista o desde sus posiciones influyentistas, gandallas, abusivas a las instituciones para que de manera parcializada les cumplan sus caprichos. Las instituciones en este país deben de servir para dar justicia, para dar certeza legal, no para cumplir los caprichos de los amigos del presidente, que por cierto, además de poder económico y ahora tener un poder político brutal, lo ocupan solamente para seguirse enriqueciendo. Es algo verdaderamente lamentable. Muchas gracias, senadora. Sobre el metro tenemos también varias preguntas. La primera es de Carlos Guzmán, quien le pregunta, dice, lo que sucedió ayer en el metro Polanco, la estación del metro Polanco, ¿es falta de mantenimiento o es sabotaje del sindicato del metro? También sobre este mismo tema, le pregunta Gerardo, permítame, no. Le pregunta, Gerardo Cedillo, la crisis en el metro debe llevar un proceso legal a las autoridades de la Ciudad de México, empezando por Claudia Sheinbaum y el director del sistema de transporte colectivo. Deben rendir cuentas y los citarán a comparecer, además de invitar al líder del sindicato. Y tenemos una más sobre el mismo tema, permítame. No. Aquí está. Gerardo Segura le pregunta, ¿debe comparecer por el infame descuido del metro
¿Qué piensa de la farsa de un presunto sabotaje que aparece como un pretexto más para tratar de evadir su responsabilidad de la falta de mantenimiento? Además, Sheinbaum reconoció el mes pasado que la línea 3 presentaba fallas técnicas y que dejaría a la próxima administración resolver. Esto a 2 años del término de su gobierno, y ahora trata de lavarse las manos. ¿No es eso inmoral? ¿Y hasta dónde llega la responsabilidad de López Obrador en este problema por ordenar quitarle más de 7,000 millones de pesos al mantenimiento del metro? Ya lo hemos dicho digamos, en la propia contramañanera de hoy. Evidentemente, hoy el metro sufre un abandono por parte del gobierno, tanto federal como de la Ciudad de México. Hoy el metro demuestra cómo esta ciudad está deteriorada y la jefa de gobierno, incluso el propio presidente de la República, han abandonado al sistema de transporte colectivo y a los millones de capitalinos que todos los días arriesgan su vida para poder llegar a su casa, a su trabajo, a su escuela. Es evidente que hay una falta de mantenimiento, hay una falta de recursos, porque los recursos se están yendo a la campaña ilegal de la señora Sheinbaum, porque los recursos se están yendo a cumplir con la obsesión política de la señora Claudia Sheinbaum en lugar de darle resultados a la ciudadanía. Lo que estamos viendo cada día en el metro es una muestra de la ineficiencia y de la corrupción de este gobierno. Por supuesto que nosotros seguiremos insistiendo todos los días porque cada día se pone en riesgo la vida de los pasajeros en el metro. Ayer es Polanco, Bellas Artes, todos los días lamentablemente estamos viendo este deterioro. Y no es un complot, no es por unas latas, no es, digamos, por culpa de algún trabajador, ni mucho menos por culpa de algún pasajero. Es culpa de la señora Claudia Sheinbaum, que no ha asignado recursos al metro. Es culpa de los subejercicios que el metro ha tenido, porque ese 90% de lealtad y 10% de capacidad que tanto pregona López Obrador y sus corcholatas hacen hoy que esta ciudad y que el metro sea una bomba de tiempo. Es terrible pues lo que estamos viviendo y más allá de una cortina de humo o de solicitarle a 6,000 elementos de la Guardia Nacional que dejen de hacer sus funciones para cumplir con los caprichos de Claudia Sheinbaum, más allá de eso, el problema de fondo es que están arriesgando la vida de los capitalinos. Gracias, senadora. Pasamos a otros temas. Gerardo Segura le pregunta, ¿qué opina de que una ladrona, cito, como Delfina Gómez, sea la candidata de Morena al gobierno del Estado de México? ¿Denunciarán penalmente a Delfina Gómez, pues se ha comprobado que les robó a los trabajadores en Texcoco cuando fue presidenta municipal? Bueno, nosotros hemos hecho ya las denuncias correspondientes, las ha hecho el partido, se han hecho ya en varias ocasiones. Ahora lo que se necesita es resolver sobre esas denuncias. Pero el tema de fondo me parece que es la inmoralidad de López Obrador y de Morena. ¿Cómo se atreven a justificar que una mujer haya sido capaz de robarle, porque eso fue lo que hizo, de robarle el sueldo a sus empleados para mandarlos a su partido político y a ella la quieran pues, poner en una boleta electoral? Ella incluso ha sido capaz de reconocerlo, porque es una delincuente confesa. Ella misma ha dicho que efectivamente le quitó el dinero a sus empleados. Me parece que es un ejemplo de la falta de ética, de la falta de moral, de la falta de sensibilidad de López Obrador y de sus corcholatas, llámeseles nacionales o estatales. El Estado de México hoy tiene la oportunidad de decirle no a la corrupción de la señora Delfina. Hoy tiene la oportunidad de decirle no al abuso de una señora que fue capaz de quitarle el dinero a sus propios empleados, a los empleados, por cierto,
que eran todos servidores públicos y que seguramente no pudieron hacer mucho, entendiendo pues que ella es pues una parte de este terrible movimiento corruptor de Morena. Creo que ahí está. Sergio, ¿nos escuchas? Bueno, Ahí sí, está. sí. Magali Juárez le manda dos preguntas. La primera, ¿qué opina de la petición que le hace Mario Delgado a los gobernadores de Morena para que promuevan a las corcholatas y que hasta ya incluyó a Ricardo Monreal? ¿Me Es escuchan? increíble, sí, es increíble lo que sucedió en ese evento. Por cierto, un evento en instalaciones del gobierno federal. Está mal de fondo y de forma. No es posible que el presidente de Morena incite a los gobernadores a violar la ley. No es posible que el presidente de Morena instruya a los gobernadores a cometer ilegalidades. Lo que hace Mario Delgado, además de ser inmoral, es claramente ilegal. Y qué mal que además lo haga en las instalaciones del gobierno federal. Pero bueno, los describe de cuerpo completo. Son ilegales y son corruptos. Gracias, senadora. También Magali Juárez le pregunta, Andrés Manuel le aceptó a Biden recibir 30,000 migrantes mensuales, pero ¿con qué recursos van a atender los municipios a estos grupos? Además, el Instituto Nacional de Migración está plagado de fallas, tanto en su actuación, incluso la Auditoría Superior de la Federación detectó que tuvo fallas informativas. ¿Cómo va a operar esto? Pues sin lugar a dudas, ese va a ser un problema que tendrá que resolverse, entre otras cosas, con presupuesto. Porque no solamente es el Instituto Nacional de Migración, también es la Comar. Es evidente, pues, que se necesitan recursos, que no solamente sea un discurso demagógico de López Obrador queriendo quedar bien con el presidente Biden, sino que sea un esfuerzo económico para que pueda haber recursos para, evidentemente, este proceso que se tendrá que seguir y recordar que pues una de las prioridades de este gobierno deberá ser proteger los derechos humanos de los migrantes, así como lo pedimos nosotros en Estados Unidos, pues evidentemente también hacerlo, garantizar los derechos humanos de los migrantes cuando estén en territorio mexicano. Evidentemente requiere recursos. Gracias, senadora. Y para finalizar, Rubén Arizmendi le pregunta, con la alianza y la mano que lleva el PAN para designar candidato a la presidencia, y en la Ciudad de México, ¿se beneficia a panistas y ya no hay piso parejo? ¿Es esto así? ¿Y confía en la palabra de Alejandro Moreno? Bueno, primero que nada decir, como panista de la Ciudad de México, llevo más de 20 años militando en el Partido Acción Nacional, soy dirigente local y nacional de mi partido. Decir que, por supuesto, para mí es sin lugar a dudas extraordinario saber que se ha reconocido, ¿no?, por parte de los integrantes de la alianza la fuerza que tiene el Partido Acción Nacional a nivel nacional y en la Ciudad de México. Esta fuerza que nos permite ser el partido de oposición más grande en este país, ser el segundo partido más importante en México y por supuesto que será extraordinario ver un proceso democrático para la definición de las candidaturas en 2024 aquí en la Ciudad de México y ese proceso lo va a llevar el Partido Acción Nacional. Bienvenidas, bienvenidos todos militantes y ciudadanos, todos aquellos que estemos convencidos de que es necesario detener la destrucción, la corrupción y el populismo de Morena aquí en la Ciudad de México. Bienvenidas, bienvenidos todos para trabajar a favor de la democracia, a favor de la seguridad de los capitalinos, a favor de tener un metro digno y de calidad. Por supuesto que bueno, pues que el Partido de Acción Nacional va a llevar a cabo este proceso, pero hoy más que nunca hay piso parejo para todas y para todos y ojalá y sea pues un proceso que genere la mayor de las condiciones para que no solamente
los políticos, sino los ciudadanos estén adentro de esta gran alianza, porque claramente Morena va a perder la Ciudad de México en 2024 y bueno, pues estaremos trabajando para generar mejores condiciones para los capitalinos. Un metro como el que hoy se está viviendo no es digno, no es honorable, no es benéfico en ninguna parte del mundo y aquí en la capital de este bello país no nos merecemos estos gobiernos tan irresponsables y corruptos que han tenido la posibilidad de ayudar, de construir y que lo único que han hecho es enriquecerse y generar influyentismo, agandalle o clientelismo. De mi parte decir, estoy muy contenta por el Partido Acción Nacional e incluso estoy muy contenta, por supuesto, por la alianza. Senadora, disculpe, me insiste Rubén sobre su confianza en Alejandro Moreno. Yo lo he dicho públicamente, es evidente que el PAN, el PRI y el PRD y sus dirigentes han fijado una posición clara. Yo confío en las tres dirigencias del Partido Acción Nacional. Mi dirigente nacional, Marco Cortés, es una persona que claramente ha fijado una posición pública a favor de la alianza. Yo lo he dicho, vamos a defender a Alejandro Moreno ante los embates y la violencia sistematizada por parte del gobierno en su contra. Esto que está sucediendo y que estuvo sucediendo durante muchas semanas con esta violencia desde el gobierno de Campeche con la señora esta que me parece impresentable como gobernadora, que no da resultados para su gente, pero lo único que sirve, lo único que hace es lastimar a la oposición. Por supuesto que nosotros estaremos como una alianza fuerte y firme. Yo le he agradecido siempre públicamente al presidente Zambrano por esta posición pública a favor de la alianza. Yo claramente soy una mujer aliancista. Yo creo que las mujeres y los hombres de este país tienen la posibilidad, merecen la posibilidad de elegir entre estas dos visiones de país. La visión de López Obrador, que desde mi perspectiva es absolutamente corrupta, ineficiente, que genera pobreza, y por el otro lado, la posición de la alianza, una posición en donde lo hemos dicho claramente, queremos estancias infantiles, queremos un metro en la Ciudad de México de calidad, queremos que haya prosperidad en las familias. Hoy claramente hay dos visiones de país y por supuesto yo estoy muy, muy contenta por esta alianza, esta reactivación de la alianza que no solamente será en términos electorales en las urnas, sino también será en términos legislativos. México se lo merece. Senadora, muchas gracias. No tenemos más preguntas. Muchas gracias a las y los compañeros de La Fuente por acompañarnos y les estaremos enviando los materiales conforme los vayamos teniendo. Muchas gracias, muy buen día y muy buena semana. Muchísimas gracias, querido Sergio. Muchas gracias a todas y a todos. Que tengan la mejor de las semanas. Un abrazo.